Le voy a platicar una anécdota muy personal. Cuando se empieza a hacer una tradición, el ir todos los sábados, segundos del mes de febrero, a venerar a la Virgen que está allá en su capilla, de tal manera que usted tenía que levantarse oscura la mañana y tratar de subir el cerro aún oscura la mañana para que el sol no lo agarrara. Y ese año veníamos en familia. Terminaba el acto religioso y bajábamos. Y ya casi para bajar el cerro, dos de los que veníamos ahí dicen, oigan, aquí espérenos un ratito, ¿no? Y se apartan dos muchachas. Como a los 5 minutos llegan las dos muchachas, pero con el rostro desencajado, asustadas. Dice, es que allá está una caja de muertos, enterrada en la pared. Unos cuñados y un servidor, corrimos, a ver, pues vamos, ¿dónde está esa caja de muertos? Corrimos unos 100 metros adentro del arroyo. Cuando llegamos, la famosa caja no estaba. Ya en el camino, en la camioneta, llegamos a la conclusión de lo que ellas habían visto había sido un cofre saliendo de la pared. Y todavía hoy, el día de hoy, si yo les pregunto, oye, sí, yo lo vi. Yo lo vi. Oye, ¿tú también? Yo lo vi. ¿Qué fue, joven? Ni idea. A mis espaldas están ustedes viendo lo que conocemos como el mítico Cerro de Juan el Grande. Un cerro lleno de mucha historia, de mucha tradición. Un cerro que es parte de la esencia de la gente que vivimos aquí en estas tierras. Recuerda a tu hijo Marcel Varela Guiñán, también añadidos otra sentencia de la entera descanso del Pari Morinal. Palo Alto se siente protegido no solamente por él, por una cortina grandísima que tenemos por ahí para las inclemencias, sino porque es la esencia de nosotros. Vas a Monterrey, Monterrey está señalado por el Cerro de la Silla, de alguna manera, es parte de ellos. Nosotros, el Cerro de Juan Grande, caray, pues tenemos historia, tenemos costumbres, tenemos tradiciones, tenemos leyendas, tenemos mitos, tenemos flora, tenemos fauna, hermosísimos lugares, paisajes, que caray, imagínate. Entonces, para nosotros es nuestra vida. En lo religioso tiene esa importancia de que las talla la Virgen. En lo histórico, las personas grandes sí platicaban mucho porque tenían mucho contacto seguido, ya buscando sus animales, oyendo a
Pues sí, simplemente allá a contemplar la naturaleza. Hasta cierto punto tiene un misterio también, que a lo mejor nadie ha descifrado todavía ni ha descubierto. Y seguirá ahí. Atrás de mí se encuentra el Cerro de Juan Grande, santuario del Águila Real. Eres mi cerro. Es mi cerro, pues no sé, porque desde chico como que me identifiqué con él. Ahora ya no puedo subir. No hay más tranquilidad que estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza es muy sabia. Para aquellas personas que padecen de estrés y depresión, que viven en ciudades, es mejor que salgan de ahí a caminar. Nomás estando en contacto con la naturaleza, desaparece todo eso. El Cerro de Juan Grande, ese es su nombre, desde que yo me acuerdo así se ha llamado ese cerro, así desde que no lo conocemos por otro nombre. Pues de todos modos ya está uno acostumbrado desde que tuvo uno uso de razón, que empezó a conocer el campo, estamos viendo ese cerro ahí. Pues sí, digo, ya estando allá arriba, pues no, nomás se le dedica uno a ver para un lado y para otro, porque de allá se ve muy bonito, pero como que respira uno a gusto, algo así, algo otros olores de, así, cualquier cosita de, que no es igual que de a tiro acá en los planos de acá, pero sí se siente uno más a gusto por allá, otros aires, no sé qué será. Tenemos lo que es la serranía de Juan Grande, la parte más alta, inclusive alcanzan a ver ustedes desde aquí lo que es la capilla, que es una de las elevaciones, la séptima del estado, con casi 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Mira, tenemos lo que es la mesa de las preñadas, que alcanzan a ver de este lado, que es la parte más plana. Y de aquel lado, se alcanza a ver un poco, lo que es la mesa de la vaca. Que son dos de las serranías que, junto con Juan Grande, conforman todo lo que es la serranía de Juan Grande, precisamente. Esta parte donde estamos ubicados, en un principio, fueron habitadas por los antiguos chichimecas. Los zacatecos dominaron esta tierra desde lo que conocemos como el llano hasta lo que conocemos como el estado de San Luis Potosí. Era una nopalera inhóspita. Algunos de los vestigios que tenemos nosotros aquí, lo que es en todo lo que es la serranía, en los mismos riscos, en las paredes, hay figuras formadas, caras de indios, chichimecas, plasmadas en la misma roca o con las mismas formaciones rocosas. Sabemos que existieron por ahí estas personas y posiblemente pues hayan dejado de alguna manera ellos esos trabajos ahí. Hay uno muy especial, enigmático,
que se llama la Laguna de Piedra, que está en la parte derechita donde termina la parte más alta de la Serena de Juan Grande, subiendo. Ahí está esa laguna. Es hondonada, la hipótesis que teníamos, que cayó por ahí un aerolito y precisamente por eso se hizo la hondonada. Y ahí es donde se forma la laguna. Y se llama la Laguna de Piedra porque en medio de la laguna está una hilera de piedras, acomodadas de una manera estratégica. ¿Quién las acomodó? Esa es la duda que nosotros tenemos, ¿verdad? O cómo lo hicieron, porque son monolitos grandes. Y colocándose en cierta posición, se forma lo que es una cava. Te mueves medio centímetro y se deshizo, porque son puras piedras, un montón de piedras. Pero está bien formadita lo que es la cava. Creemos que es ser un centro ceremonial. Aquí en mis manos tengo una foto antigua, muy antigua, de un señor que en vida llevó el nombre de Bernardino Campos. Sí, mire, aquí está don Bernardino Campos, mire aquí. Es el que está sentado. Aquí está sentado. ¿Por qué viene esto? Atrás del cerro de Juan Grande, que tengo a mis espaldas, continúa con el Cerro de la Mesa. Se le da el nombre porque es un lugar de agostadero en este tiempo. O sea, es un cerro y luego arriba es como una mesa, es todo llano. Y del señor al cual estoy haciendo referencia, al señor don Bernardino Campos. Él, dentro de sus pláticas, cuando hablamos de este tema de historia, él contaba que su papá le aseguraba que abajo de ese Cerro de la Mesa había pirámides. Está dentro del cerro. Una entrada no sabría yo decirle, para qué elemento no sabría yo decirle, pero lo único que aseguraba él, que había pirámides abajo de esos cerros. Y no solamente abajo de ese cerro, sino en unos cerros que tenemos al frente, pero que pertenecen al ejido de las Negritas, había otras pirámides. Y si nosotros vamos a visitar estos lugares, pues sí vamos a encontrar con cerros que sí asemejan esa forma de pirámide. Le estoy hablando no solamente de pirámides, le estoy hablando de túneles que recorren kilómetros aquí en estas tierras, que van hacia el Cerro de Juan Grande, que vienen de allá de lo que conocemos como Aguascalientes, vienen para acá. Con las personas que me he contactado sobre los túneles, más no sobre las pirámides, pero sí sobre los túneles, son personas que me aseguran haber visto esos túneles. Es un tema de controversia, es un tema que implica leyenda, implica misterio, y no es un tema tan conocido por la sociedad, por la gente. El 12 de febrero fue cuando llevaron lo que fue la primera imagen a lo más alto del cerro. Por eso se hace esa peregrinación en esa fecha. Tenía como 5 años. Fue la primera vez que vine, que subí al Cerro Grande.
fue cuando subió la primera Virgen a instalarse allá donde se encuentra ahorita. Acá cargamos piedras para hacer una especie de, como una capilla, ¿sí? Entre todos ahí, cargando piedras. Ahí donde está la Virgen, ahí se instaló la primera Virgen. Y cada año estaban subiendo a decirle la misa allá a la morenita. Cuando podía caminar bien, iban algunos familiares de aquí, de hijas o hijos o lo que haya sido, llegaban y me convidaban, pero podía yo caminar, nos íbamos a visitar la Virgen por eso. Se cuenta que cuando estaba ya en ruinas casi esa capilla, se bajó la imagen que estaba arriba, alguien se la trajo. Y la gente comentaba que duró años que no llovía, precisamente porque esa imagen se la trajeron, o sea, fue como un robo, ¿verdad? Porque a nadie se la pidieron. Se la robaron y también la balacearon. Cuando la balacearon y se la roban, ya no estaba yo aquí, ya me había ido, nomás que según pláticas aquí de mis sobrinos, me platicaron eso, que la habían balaceado y se la habían robado. Fue el 1981 cuando se llevó la Virgen. Este deseo fue del señor Juan Floriano Torres, que es mi cuñado. Ellos desde niños visitaban esa capilla, pero era una capillita muy pequeña, ya casi en ruinas. Y un día le nació la idea de que por qué esa capilla no se remodelaba. Y ya con el tiempo se ha ido remodelando, ya tiene su explanadita por ahí, un lugar hermosísimo, en lo más alto, donde se ve en plenitud, pues no únicamente el llano, sino parte de Jalisco y parte de Asientos también, y Aguascalientes, pues a lo lejos, pero se alcanza a distinguir. Y aparte de que bueno, a ver la Virgen, se siente otros airecitos allá arriba, siente uno a gusto, a gusto. Este cerro que tengo a mis espaldas lleva el nombre de Juan Grande porque aquí la leyenda nos cuenta que en este cerro y en este cerro que tenemos al frente, se llama el Cerro de la Vaca, fueron el campo de actividad de un gavillero que se llamó Juan Grande. Dicen que era el bandido de aquí, por eso de Juan Grande, del poblado de Juan Grande. Platicaba mi abuelo que por aquí transitaban las recuas cargadas de plata que venían de Zacatecas. Esto orilló a que llegara un personaje que después nosotros conocimos, o más bien se conoció como Juan el Grande. Juan el Grande fue uno de los gavilleros de un personaje de nuestra historia nacional como lo fue Heraclio Bernal. Y uno de sus gavilleros decide dejar el grupo de Heraclio Bernal y venirse a conocer esta ruta. Se viene y se instala
precisamente en este monte, en este cerro, el cual tengo a mis espaldas, y desde aquí opera, observa las carretas que van transitando con este material, y desde aquí operaba para poderlas asaltar. Asaltaba las carretas aquí en esta ruta, y luego se introducía en estos montes, y aquí desaparecía. Aquí ni quien lo pudiera agarrar. Ellos tenían una cabaña arriba del Cerro Grande, cerca de la presa de las Culebras. Y hasta la fecha dicen que ahí están todavía los cimientos. Adelante de mí tengo un cerro que se le conoce como el Cerro de la Vaca. Y en la parte de arriba de este cerro, Juan el Grande tenía una visión perfecta para poder ver las carretas que venían cargadas en esta ruta, desde lo que hoy conocemos como la comunidad del Novillo hasta la comunidad de Montoya. Es más o menos un promedio de kilómetros, como 50 kilómetros más o menos. Había otro vigilante, otro vigía en el Cerro del Polvo. Y decían, oye, allá viene una recua. Dice, se ve el polvo. Que por eso le pusieron el Cerro del Polvo. Esa es lo que cuenta la historia. Dicen que más arriba de la presa de las Culebras hay un tesoro de Juan Grande, el bandido de aquí. De que el gavillero Juan el Grande habitó estos montes, estos cerros, para atracar las carretas que iban cargadas de material, es una realidad. Eso ocurrió. Eso no es leyenda, eso ocurrió. La gran pregunta es, si robó tantas carretas, la pregunta importante es, ¿dónde quedó ese material que él robó? Y los habitantes de esta tierra le han dado como salida a esa pregunta de dónde quedaron dónde quedó todo ese material. Y la respuesta que el antiguo le daba, pues es que todo iba para la Cueva de los Chivos. Todo el mundo le hablaba de la Cueva de los Chivos. Era parte del folclore lingüístico de nuestras tierras. Hablar de la Cueva de los Chivos era eminente. Era parte de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, la Cueva de los Chivos. No, pues más que la Cueva de los Chivos y que la Cueva de los Chivos que tiene mucho dinero y que sabe cuánto cuentan ahí, pero pues, sabrá Dios. Se tiene la creencia de que en la Cueva de los Chivos todavía existe por ahí una gran cantidad de tesoro que iban dejando los forajidos por ahí. Y en esa Cueva de los Chivos pues están los tesoros guardados de los asaltos que cometían con las carretas que venían cargadas con ese material precioso. Hay una piedra que le dicen la piedra de las letras, que tiene incrustadas, digamos, letras ahí, pero nadie las ha podido descifrar. Han venido de otros países a ver y no. Se alcanzan a ver ya nada más algunas pinturitas por ahí, porque desgraciadamente la gente empezó a borrarle, a tallarle. Decían nuestros ancestros de que los jeroglíficos que estaban ahí, o las letras, como le llama la gente, habían sido hechas con una mezcla de sangre de mula y arena para que no se pudieran borrar tan fácilmente con el paso del tiempo. Y la leyenda dice que quien descifrara eso que decía ahí en la piedra era el lugar exacto donde entrabas a la Cueva de los Chivos y podrías sacar por ahí los tesoros. Toda la gente hablaba, pero muy pocos sabían su lugar exacto. Muy pocos.
Y hasta la fecha, muchos hablan de la Cueva de los Chivos, pero muy pocos conocen el lugar exacto de la entrada. A la parte de mi derecha, en la parte trasera de este cerro, que es muy grande, hay otros cerros que lo conocemos como el Cerro de la Mesa. Y en ese Cerro de la Mesa hay unas laderas grandes que lo conocemos como los bancos. Y en esos bancos está la famosa Cueva de los Chivos. Unos dicen que allá, otros dicen que en este, pues entonces ¿a cuál será la? Yo fui una vez a buscarla, pero no la encontré. Entonces, mi papá me había dicho que recorriera por toda la orilla de los barrancos, o sea, relices, así les dicen. Y hay una explanada que yo ahorita ya no existe, ¿no? Pero existe un árbol que se llama tepozán. En ese árbol hay unas argollas de cobre. Ahí donde amarraban sus caballos los bandidos. Juan el Grande. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar por ahí donde está la entrada. Sí llegamos, está derrumbada porque ha habido varias investigaciones, inclusive metieron hasta dinamita por ahí hace algunos años y se destruyó una buena parte, pero sí logramos por ahí nosotros llegar, lo que es a la entrada. No entramos hasta adentro porque no llevamos el equipo necesario para hacerlo, pero pues ahí está. Ya han intentado entrar, pero no, nunca han llegado al fondo de eso. Un señor ya había entrado ahí. Pues yo creo que iba llegando al dinero porque salió muy espantado. Cuando llega el padre Jorge Carrillo, que era el vicario en la parroquia de Nuestra Señora de los Sandovales, la gente de aquí le empezó a hablar de esta cueva. Pero ¿qué pasó? No pudieron bajar mucho. Hablan de 2 cámaras. La primera cámara es una cámara del tamaño de una habitación grande, de una bodega pequeña. Y luego hay un pasadizo más ancho para pasar a una segunda cámara. Y en esta segunda cámara es totalmente oscura. Y ahí sí ya batallaban mucho para poder respirar. Una de las experiencias de las que él nos habló es que en la segunda cámara hay un crucifijo. Contaron que cuando ellos entraron a esta segunda cámara y ven este crucifijo, les produjo una sensación aterradora, muy aterradora. Pero la verdad es que todo sigue siendo, en relación a la Cueva de los Chivos, todo sigue siendo una leyenda.